Le quiero dar las gracias a la audiencia, en primer lugar, a Karen Deringer también por todo el esfuerzo que ella ha hecho de estar hoy día acá en este reconocimiento con los jóvenes artistas de performance. Ese es un precedente importante porque ella tiene un legado relevante en esta práctica de performance. Ella es cultora del género, iniciadora también, ¿por qué no?, dentro de lo que ha sido esta historia del cuerpo, que se remite también a la historia de la dictadura, donde ella tuvo un rol importante como artista, pero también como activista. Y eso desplazado también a su trabajo como poeta, como literata, pero también generando vínculos hacia esta práctica, hacia este lenguaje. Dar las gracias también, por supuesto, a la dirección de esta casa, a Marcela, a las personas que han estado a cargo también de recibirnos, al equipo técnico, a todos quienes han hecho posible también hoy día estar acá. Carmen vive a metros de la Plaza Dignidad. También ha sido testigo de lo que había pasado, pero también ella tuvo que alejarse porque no era posible estar ahí. Pero en este caso yo creo que ella habita un lugar neurálgico. Desde ese lugar ella ha pensado el cuerpo, ha pensado los cuerpos y ha generado también una reflexión y una indagación en torno al trabajo de performance. Y los guiños que ella hace desde la literatura hacia el cuerpo, hacia la performance, y que por supuesto se encuentra con los grandes próceres de la performance, así como Copelo, como el trabajo que ha hecho Elías Freifer, Elías Adasme, lo mismo Las Yeguas del Apocalipsis, y así otros tantos más que están ahí también muchas veces reconocidos, pero olvidados porque la performance como lenguaje es la que se mantiene siempre replegada, pero no es solamente la performance, sino que el problema es el cuerpo, los cuerpos. Voy a dejar ahora a Carmen para que ella se refiera y converse y comparta con ustedes. Después vamos a hacer intercambio de conversación, vamos a ver el video. Raúl tiene también que comentarnos algo importante. Carmen, te dejo, o Raúl, perdón. Este es un trabajo que está en pañales todavía. Estamos haciendo la recopilación de todo este material y tratando, primero que nada, digitalizándolo y inclusive recreando algunas cosas. Pero es un trabajo que en cierta medida se truncó con el asunto de la pandemia, porque Carmen tiene mucho material que hay que ir viéndolo, revisando, digitalizándolo, conversando, a ver de qué se trata. Entonces es algo que está en pañales, no es un trabajo terminado, y aquí es una recopilación de varios materiales que tiene Carmen. No es un video que se podría decir exhibirlo, sino es que hay que vivirlo, ¿no? Porque son varios partes de performance diferentes, y Carmen tiene mucho mayor antecedentes sobre ella, en la cual se han ido rescatando, se han ido digitalizando, se ha ido inclusive interviniendo. Pero este es una muestra de mucho material, solamente una muestra, no es un video, se supondría, terminado. A Rabanal, Gonzalo Rabanal, conocido de tantos años, integrante del grupo Malvado, Los Ángeles Negros. Raúl Lucero, que está acá a mi lado, también una persona con la cual hemos estado, como bien dice él, recopilando información a partir de algunos trabajos que yo realicé, que filmé, esa fascinación por la visualidad más bien, y también generar
sentidos con el cuerpo. Esas eran nuestras debilidades en aquellos años, muchos años atrás, de ser 40 años atrás más o menos. Y de eso se trataba. No teníamos ninguna noción tampoco formada de lo que significaba una performance. ¿Qué es lo que era la performance? Sabíamos que Copello, que llegó después, Copello que había estado mucho tiempo en Nueva York, cuando llegan nos acercamos a él, conversamos. Era una persona que había tenido un trabajo, yo diría el primero, ¿no? El primer performancista chileno, yo diría, ¿no? Copello. Un poco la Vicky Larraín, hay que nombrar. Sí, la Vicky, sí, es otra perdida. En la memoria, sí. Es cierto, fíjate que pensando eso, no hace 2 días atrás que me acordaba de la Vicky, decía la Vicky tendría que estar en la Bienal. Tiene trabajo interesantísimo, sí. Montaje que está haciendo con el cuerpo. Bueno, y así llegamos al EPE, ya también de otro rincón del planeta, y nosotros, digamos, formamos el colectivo de las yeguas del Apocalipsis, como bien dice Rabanal. Ahora, yo quiero hacer un alcance allí también, porque formar en realidad en esos años nadie tenía idea de nada, ni siquiera que algo iba a ser trascendente o que iba a ser histórico, que iba a ser importante. Era simplemente juntarnos por placer, porque era lo único que podíamos hacer en tiempos tan negativos. Había una dictadura, ¿no? Entonces, el juntarnos ya significaba, tal vez como lo que estamos sintiendo ahora, de vernos con amigos, de lo que significa tocar un brazo, hacerse un cariño lejano, ¿no? Por la pandemia. Entonces, entre dictadura y pandemia hemos vivido 50 años, yo diría, ¿no? Que no han sido fáciles, para nada. Y en ese espacio, la performance surge. Y surge así, como lo digo, sin idea de lo que estábamos haciendo. Es decir, solamente titubeando y pensando que queríamos intervenir en la universidad y todo lo politizábamos al mismo tiempo. Eso sí teníamos claro que era político. Lo único que teníamos más claro que nada, incluso más que el arte, porque discutíamos también en contra del arte, por ser tan burgués, etc. Entonces, para nosotros el arte significativamente no era nuestro lugar, era antiarte, por así decirlo. Pero sin embargo, lo político, politizar ese antiarte era nuestro punto importante. Y de esa manera seguimos trazando y pensando en pelear con los Ángeles Negros, que ya está Jorge Cerezo, el integrante más joven, era Patricio Rueda, Gonzalo Rabanal y Jorge Cerezo. El más joven de los bellos Ángeles Negros, eran los machos en esa época. Claro, eran los machos y eran deseables obviamente, pero eran los machos también, a los cuales feministas como yo y los gays como homosexuales, como eran, digamos, las yeguas, teníamos nuestras discrepancias profundas. Yo diría que íbamos dando inicios de algo que hoy día ya se caracteriza muy bien y se analiza muy bien y pasa a ser un reporte o un estudio académico. En ese entonces no era así. Entonces de esa manera comenzamos a filmar, a mirar, a ver estas cosas. Por ejemplo esa fue, yo diría, la primera performance que hicimos con las yeguas del Apocalipsis, cuando presenté mi libro a media asta. Había una relación entre la visualidad y la escritura como lugar visual y la performance. Entonces esta era a media asta. Ellos colocan una especie de bandera o manto, nos ponen a nosotros. Y este es un video mío del pelo. También otra cosa que quisiera decir también
que la relación entre el cuerpo orgánico y la poesía, lo que significa la poesía, la poética en el fondo, tenían una misma relación. Cuerpo, político, enfermedad, no fue muy largo. Y eso es nuestra intencionalidad de esa época y de siempre. Yo quería, para la Bienal que me había invitado Gonzalo Rabanal, y conversando con Raúl, quería hacer que venía a Santiago y quería darme el placer de hacer una intervención en los tribunales de justicia. No lo pude hacer, lo tengo planeado para hacerlo. Una lectura de poesía ahí, ¿no? Para señalizar que es una ruina. La justicia en Chile es una ruina. Entonces, bueno, así uno va pensando lo bonito en esto que es inmaterial, ¿no? Y que uno solamente son ideas y pensamientos y bagajes que uno tiene de recoger, como les digo, para transformarlo en metáforas, en símbolos, en gestos que van diciendo cosas. Eso para mí es la performance, como dice la Abramovich, ¿no? La Marina Abramovich. Es inmaterial, la performance es algo inmaterial. Y es un lugar que hay que llenarlo de sentidos. Lo que a uno se le ocurra. Trabajar con el cuerpo no es fácil. Y muchas personas se preguntan cómo voy a hacer esto, cómo lo hago. Pero eso es lo interesante, porque al final encuentras el kit. ¿Qué voy a decir y por qué lo estoy diciendo? ¿Cuál es la razón por qué? Yo soy gorda, yo soy fea, yo soy chica, yo soy acá. ¿Me entiendes? Tú puedes decir muchas cosas a través de esa situación, ¿no? Soy un perseguido por la ley, en fin. Quisiera hacerme alguna pregunta de lo que están viendo o las imágenes que están acá. Como dice Raúl, recién nos invitaron, no hace mucho, quiero decirlo esto, porque me llenó también de honor a México y a España para hacer una muestra de mi trabajo allá. Vino la pandemia, no se pudo hacer. Después pensábamos hacer esta presentación de todo lo que tenemos, los materiales, en el museo, en un museo. Con la pandemia todavía no hemos podido. Así que aquí, la primera vez que es contigo, Roana, gracias a tu invitación, estamos presentando esto. ¿Quisieran ustedes hacer alguna reflexión, alguna pregunta en torno a lo que están viendo? ¿Sí? Hola, sí. Pensando en el trabajo de Carmen y todo el tiempo que lleva y la evolución de su poesía y esta manera de hibridar con diversos géneros literarios a medida que va componiendo su obra y paralelamente desarrollando la performance, que es un arte distinto con sus propias características, ¿no? ¿De qué manera se enraiza con la poesía, la performance? ¿Es teatro? Quisiera saber si, no sé, cómo... Sí, yo creo que, mira, la escritura más bien, la letra, que va a escribir un texto, tiene límites, que es una página. Entonces, no puedes pasarte más allá ni más acá, no, tienes un límite y repetición. Y la idea, la relación que uno establece con esto, es traspasar esos límites. Digamos, es un lugar, de alguna manera, yo diría que se transforma en otra cosa. Si lo poético, que no es la poesía escrita en versos, por favor, la gente está acostumbrada a pensar que la poesía, lo que escribe en versos son los poetas, no, la poesía es más compleja que eso.
La poesía es lo mismo, es tener algo que decir, es algo que está dentro tuyo, es como el Saúl, ¿no? Es como lo místico o para algunos, aquello que no sabemos cómo descifrarlo, pero que tiene que ver con esa, no sé cómo se llaman estas canciones que hacía la Violeta Parra, que eran así, no las décimas, es como una cosa mística que sea lo divino, lo humano y lo divino. Lo humano, el cantejondo también en otros lugares, ¿no? Que son cosas que, como el blues, que son cosas, ¿qué es lo que es el blues? El color. El blues no se sabe lo que es, pero es algo que está adentro, que quiere salir. Y yo diría que esa situación es la poesía. La poesía que va a querer decir algo en algún momento del mundo, de tu vida o qué sé yo. Y por eso la poética se transforma, lo que está en poesía lo transforma en la poética. En lo que sale de acá se transvasija, se transforma en otra cosa. Entonces ahí tienes el cuerpo, el mismo cuerpo que emite sonidos guturales en tu interior. Este mismo cuerpo va a hacerlo a través del cuerpo mismo, ¿entiendes tú? ¿Qué digo yo de mi propio cuerpo? Y hay tantas razones para hacerlo. Es una derivación del teatro, claro, porque body art, ¿no? El body art porque se transforma, pasa del teatro por la escena más bien. Yo diría que la relación con el teatro es la escenificación del cuerpo. Tú pones el cuerpo ahí a decir algo. O la instalación pones una obra que emita muchos sentidos, ¿ah? Lo pones a hablar también. Y tienes un lector que va a completar esa situación. La va a completar. El lector es muy importante. Porque el lector, con el único que uno dialoga es con un hipotético lector, que puede tener lecturas sobre lo que es la reforma, puede no tener ninguna, pero le produce a él cosas. Entonces, no sé si me expliqué, pero para mí es salir de la cárcel de la página, traspasar ese es como los límites, salir del límite de una calle a otra, son límites que tú traspasas. Y hay una frontera, y esa frontera es interesante, que no es ni el lado de allá ni el lado de acá. Ese es el trabajo que uno ha venido realizando de alguna manera, por lo menos yo. A mí me gusta mucho el teatro, me gusta mucho pero no el teatro en sí mismo, pero también el cholatero últimamente, está muy fome, no dice nada. Entonces, pero el teatro vanguardista tiene que decir algo. Tiene que volver a ocurrir el sismo de años atrás del teatro vanguardista chileno. Claro. Y bueno, esas son las cosas que a uno le apasionan. ¿Sí? Oye, Carmen, quería agregar una o dos cositas a tu exposición. Como anécdota, recordar que Copelo con la Vicky iban a hacer una performance en el Museo de Bellas Artes el 11 de septiembre del 73, que obviamente no se hizo. Mira tú. Y lo segundo que quería enfatizar, porque es bien importante, que tú no solamente estás en la escritura y en el accionar corporal, sino que también estuvimos en la organización de la cultura. Entonces ahí tuvimos participación, por supuesto, en la UNAC, en la Unión Nacional de Arte y la Cultura, en el 77. Hubo muchas cosas tremendamente interesantes y obviamente las acciones que se hicieron en los territorios. Sin duda, esas cosas hay que mencionarlas porque se olvidan y no están en muchos anales, ¿me entiendes? No quedan resguardadas. Entonces también son archivos que hay que recuperar y que están en la memoria y se han hecho y son súper importantes. Yo quería decir también que en los videos
que hicimos ahí, qué sé yo. Ese otro video. Los videos, hay varias personas que participaron conmigo, que, bueno, está Francisco Casas, claro. Perdón, ¿querías decir algo? ¿Sí? No está allá. Mini cámara. En relación a lo que tú decías con el tema del teatro y la performance, y la última frase que tú dijiste, que el teatro era fome, ¿qué crees tú con el tema de la performance? Porque también hay reiterativo en alguna medida, en alguna forma, ciertas cosas. ¿Qué crees tú que se ha ido como avanzando en la escena chilena? Ahora, obviamente, con todos estos medios digitales, a veces que uno puede visualizar, estar o no presente. ¿Qué crees tú en esa parte? ¿Ha crecido la performance? ¿Se aburre también? Bueno, yo creo que la performance es un lugar bien cerrado, elitista, pero fíjate que la performance creo que no es lo mismo que el teatro. El teatro es colectivo. Ahí ya empiezan las diferencias. La performance es individual. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces son cosas que van derivadas, sin duda a lo mejor del teatro por la escena, pero claro, la performance también es un lugar cerrado. Podríamos decir que puede ser peligroso en el sentido que puede llegar a ser muy elitista. Pero yo me entretengo mucho mirando performance. Por ejemplo, te digo yo, la de la misma Marina Abramovich, que ha tenido un vuelco de tal magnitud que ella ya es como la Madonna. Es como la Madonna. Es como la Madonna de la performance. Pero de alguna manera es interesante lo que ella, es decir, las cosas que ella está proponiendo. Y eso me parece que es lo más interesante que yo he visto este último tiempo. ¿Me entiendes? Visualmente te digo, claro, no lo veo, pero lo veo visualmente. Así, ella pone una taza de agua, un grupo de harina con algo, y va explicando ese lugar. Voy a tomarme este vaso de agua de la manera más lenta que pueda, ¿no? Voy a hacer una caminata de allá a acá de la manera más lenta que pueda haber. Entonces, ahí hace todo ese trayecto, porque esta es la forma, me estoy estrenando para la cápsula en que voy a vivir, o que voy a viajar, el futuro. Ella está hablando del futuro ya. Entonces, es súper interesante eso para mí. Yo no sé si para todos. No creo que la performance sea algo que lo vea todo el mundo. Es como la pintura. La pintura va a la gente al museo a ver la pintura o a una exposición. Son ciclos cerrados, son lugares de cierre. Son también una élite, ¿no? Porque es un código cerrado, que es donde se juntan los performancistas y hablan solamente de la performance que hizo tal o cual, que eso, ¿me entienden? Pero al mismo tiempo, las cosas que hace la performance también atraviesa campos que no son cerrados y que son políticos. Esto que estoy hablando de la Abramovich, por ejemplo, es decir, un lugar, o uno camina lentamente porque simplemente está enfermo, o porque simplemente el mundo es tan rápido que quiere hacer un contrapunto a la celeridad de las cosas. Por ejemplo, te digo, yo una amiga que llegó de Nueva York me decía, aquí en Chile hay algo muy extraordinario. Yo veo una cantidad de gente caminar muy rápido en la calle, de una manera que no ocurre en Nueva York. ¿Y por qué se deberá esa aceleración que tienen los chilenos? ¿Qué les está pasando? Entonces ahí hay una forma de mirar y de observar. Sin embargo, me comí una hamburguesa en el ¿cómo se llama? En el aeropuerto, y la lentitud con que hizo la hamburguesa fue para mí, me llamó extremadamente la atención. Entre esa lentitud, que es casi como boicotear el lugar donde uno va a comer una hamburguesa, y la aceleración del trazado del camino del chileno. Esos dos contrapuntos son tremendamente interesantes de observación, y eso es lo que hace el performancista, o el artista más bien. Aunque el artista uno siempre lo va a
lo ha desechado un poco, ¿no? El artista él tiene esa visión de observar, de ver, y de ahí tiene que hacer algo. Entonces no lo encuentro tan fome. O sea, claro, la performance no es para que alguien haga algo y diga va a salir en la televisión en la noche del día domingo, ¿no? No tiene que ver con el espectáculo. ¿Ah? No tiene que ver con el espectáculo. No tiene que ver con el sistema más bien. Es antisistémico. Sí, hay algo ahí también importante, Carmen, te voy a robar un poquito el micrófono, y compartir también la conversación para dinamizar también puntos de vista, y que coincido con Carmen, y dentro de la experiencia también que yo tengo, puedo decir efectivamente que la performance no es un espectáculo, sino que al contrario es un trabajo que se piensa a partir de relaciones que no tienen que ver con el mundo de la representación escénica, sino que más bien está instalado dentro de lo que es la presentación de un cuerpo. Es un tiempo aquí, ahora. Y esa relación aquí, que tiene que ver con el lugar, y el ahora, que tiene que ver con el tiempo, es lo que está en juego, en este desplazamiento. Y cuando digo desplazamiento, claro, pasa por toda la multiplicidad de prácticas. En este caso, Carmen decía, la hoja tiene un límite, que podría ser la línea roja del cuaderno. Hasta ahí se llega, hasta ahí nos enseñaron a escribir, y hay que saltar al segundo renglón. Pero sucede que en la escritura tú te sales de esa franja roja y comienzas a escribir en la mesa, y terminas escribiendo en la pata de la mesa, y sigues escribiendo en el suelo, y te vas al muro, y te vas al cielo, y sales a la calle, y sigues escribiendo. Y quedó en el olvido la hoja. Y ese es un desplazamiento importante en términos de una ruptura respecto a una convención que tiene que ver con los lenguajes específicos del arte. Entonces creo que la presentación es lo fundamental para entender el trabajo de performance. Hay algunos guiños con el teatro, hay algunos actores que muchas veces entran a hacer performance con el dejo del actor, de esta representación del personaje. Pero llega un momento en que se desprenden del personaje y comienzan a ser ellos, y ahí se pone esto entretenido muchas veces. Y se pone tan entretenido que el actor se olvida del guión y comienza a cometer errores, y ahí tú te das cuenta efectivamente que ese cuerpo está sucediendo ahí, está aconteciendo ahí, en el error, en el accidente, y se asume entonces como un sujeto en fractura. Y ahí es donde también descubrimos que la performance ya dejó de ser el personaje que deviene en loco, deviene en criminal o deviene en seductor, sino que es la persona, tal cual, ahí. Es la Carmen cortándose su cabellera en un punto crítico de su vida, que es la enfermedad. Lo podríamos leer desde Susan Sontag y hacer una teoría, pero no. O sea, es lo práctico y es lo cotidiano de una enfermedad inscrita en la pieza de su departamento, en la intimidad misma, donde se desprende de su cabellera, y esto lo transforma también en una performance que muy pocos han visto, pero que es feroz. O sea, ella nos entregó este video en la versión de la Trienal del 2020 y la expusimos vía online. Y mucha gente la vio y es conmovedora, efectivamente, porque es un tema muy personal, que ella lo hace público. A mí me tocó, bueno, ayer vieron el video que tú estás comentando del cortarse la cabellera. A mí cuando lo vi, de verdad me llevó a varios lados. Sí, del relato mismo y del sufrimiento, obviamente. Y después como también la alegría con el tema del canto. Entonces es bien emotivo, claro, efectivamente el color es todo como bien dorado, entre comillas, no sé cómo denominarlo. Sí, pero esa es la radicalidad del lenguaje de performance, que muchas veces es tan mínimo como traer una manzana, pelarla, partirla en 5 y repartirla. Claro, qué fome, repartir la manzana. Yo esperaba algo más, pero
es ahí donde yo creo que está el esfuerzo de comprender lo real al interior, digamos, de un lenguaje que indaga y busca romper también con estas escenas de lo espectacular. Sí. Perdón. Justamente pensando en esto que venís diciendo, de lo presente que tienen las personas, de cuerpos presentes en el momento, me interesaría saber cómo ven ustedes que tienen un recorrido de muchos años y han visto el avance de las tecnologías y los cambios sociales, cómo ven el avance de la virtualidad que está sucediendo hoy muy fuerte a partir de la pandemia, sobre todo, en el campo de la performance. ¿Cómo lo afecta? ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo poder pensarlo? Es algo que a mí me inquieta y que vengo pensando y me interesa saber su punto de vista, que también tiene un recorrido mucho mayor. Nos vamos a compartir. Y con lo que tú dices, es decir, todo afecta absolutamente a esta ritualidad nueva que hemos vivido, esta narrativa nueva que no la conocíamos, afecta absolutamente, bueno, primero que nada, la relación cuerpo a cuerpo, la relación con el cuerpo, que uno pudiera trabajar desde ahí la performance, esa relación que se acaba. Y parece que se va a prolongar porque tiene unas intencionalidades también económicas de que así sea, que lo digital es lo que va a predominar de aquí en adelante, ¿no? Y esta relación con la ruptura con el cuerpo, yo diría, con la ruptura con la amistad. Entonces todo eso va a afectar, y ya nos ha afectado durante 2 años a nosotros todos los que estamos acá, cómo hemos tenido que aprender a lidiar con esto y a ver, y al mismo tiempo, en esta ritualidad, a no creer, y ese también ha sido un desafío de mucha gente acá en Chile, que no le ha creído a las autoridades, porque las autoridades valen callampa. Entonces, por esa razón, no se han vacunado a tiempo, creen que lo que les están diciendo todo es mentira, y resulta que no es tan así. O sea, se han dado cuenta que no, que es más complejo, pero ha sido un aprovechamiento político también, de manera que para nosotros puede ser muy interesante de observar. Es decir, de qué manera y de qué manera el brazo armado del poder, ¿no?, el gobierno, ese brazo armado, como difunde terror, difunde emociones, entonces en la comunicación, que es algo que a nosotros como escritores o como artistas también nos convoca mucho, esa hay que analizarla. Yo diría que es un campo de análisis y que tiene que ser importante para nosotros, sobre todo para la gente que está trabajando con el arte. Digamos, cómo trazar, cómo pensar esa manga que nos lleva a nosotros a decir cosas, ¿no?, que tiene que ver con el terror, como les decía, con el dominio, con no salir a la calle, es decir, cómo manejan la comunicación. Entonces, una cosa es la narrativa y otra cosa nosotros pensar, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo nos está, no a nosotros que somos gente más pensante, pero cómo nos está manejando esto, ¿no? ¿Cómo se ha manejado esto? Y eso yo diría que es lo interesante, por un lado. Yo, digamos, desde el punto de vista de la enfermedad, es algo que hay que trabajarlo, obviamente. Y luego, la rebelión que hubo en la época del 2019, este estallido que le llaman, o esta rebelión, esta revuelta, y ya se está empezando a utilizar otro lenguaje. Ya ha pasado a ser una revuelta. Esta revuelta, entonces, ha sido de tal magnitud, ¿no?, y se ha juntado con esto, que también es algo que nos ha tocado vivir a todos nosotros y que nos ha importado mucho. Entonces, claro, desde esa perspectiva la gente joven tiene que estar pensando, sobre todo la gente joven artista, qué nos está pasando. No basta con decir la wea para acá, la wea para allá, no.
sino basta con, no basta solo con eso, te digo, sino que basta también sentarnos a mirar qué pasa aquí, qué está pasando, cómo va a ser nuestra vida, como lo hace el Abramovich, cómo es nuestro futuro, hacia dónde, ¿me entiendes? Yo diría que eso es clave para nosotros, pensar eso. Yo escribí un libro, pues. ¿Tenemos por ahí el video? No lo he puesto el video, ¿no? ¿No lo pusieron? ¿Cuál? El de la Plaza de la Dignidad. Sí, está más allá. Bueno, yo hice una escritura porque pensé que era demasiado importante lo que estaba viviendo y era el primer testigo porque estaba ahí mismo yo, en la Plaza Italia, ahí vivo yo. Y esto ocurría aquí abajo. Y yo pensaba que era algo tan importante lo que estaba pasando que me puse a escribir así en forma automática. Y escribí un libro. Y ese libro le puse un documento más bien, porque no tiene el carácter de lo poético desde el punto de vista clásico, sino que es un documental. Es un libro tipo documental, donde empleo todo, la visualidad. Es un libro, yo diría, andrógino, un libro migratorio entre un lugar y otro. Trabajado en la frontera misma, que se llama Plaza de la Dignidad. Le puse Plaza de la Dignidad porque dije, esto va a quedar y va a perdurar, la Plaza de la Dignidad va a ser. Todo lo que iba diciendo que se consumó así fue. A pesar de muchas críticas que eso puede hacer, a pesar de que me afectó físicamente, que tuve que poco menos que salir arrancándome los ojos, las bombas eran de tal magnitud que a toda la población ahí nuestra fue un lugar de castigo. Es un lugar de sacrificio, como le llaman. Nadie nos pidió estar en ese lugar de sacrificio. ¿Fijáis? Entonces fuimos sacrificados en muchos aspectos. Mucha gente tuvo problemas oculares. No solamente las bombas que se las tiraban al cuerpo o a los ojos, sino el efecto de las bombas. Hay hasta el día de hoy tengo problemas de la vista espantosos. Y salí así, me fui con 2 compotas de ojo, porque me vino una alergia brutal. Entonces, esas cosas que me pasó a mí, que le pasó a mucha gente de ahí, porque mucha gente era mayor, que vivía alrededor, y como gente joven también, tuvieron que arrancar, tuvieron que salir de ahí. Eso nos afectó bastante. Entonces, han habido muchas cosas que han sido golpes, muchos golpes, que es para trabajarlo, es lo que sentimos. Y como lo sentimos, lo trabajamos. Lo que tú decías, que es algo que lo elaboramos también. Y esa es una garantía para los artistas. Poder hacer de nuestro cuerpo una especie de experimento o tenerlo una orgánica ahí que está funcionando bien, diría yo. Y eso es interesante, ¿sí? A mí me gustaría preguntarle cómo se siente hoy con toda su carrera y todas sus vivencias que ha tenido a lo largo de la vida y qué consejos le da a las generaciones presentes que van en este camino. ¿Cómo subsistir en esta realidad? Bueno, una de las características que debe tener un artista jamás dar un consejo. Porque eso es no. Es decir, no sé qué decirte porque uno vive nomás, lo vive. ¿Entiendes? Y de eso, la experiencia que tiene uno la puede entregar, como te digo, en las cosas que yo hago y te da fuerza. Es lo único que uno podría decir, que tal vez uno se fortalece cuando uno escribe esa situación o cuando uno lo filma y lo trabaja para mostrarlo o hace una performance de eso. Por ejemplo, yo nunca había experimentado el cáncer. Y experimentar el cáncer es algo tenebroso, ¿sí? ¿No? Es tenebroso, terrible. O sea, operación, mutilación, y más encima, yo tuve 2 cánceres, y más encima
pensar que te va a ir cortado. Pero no ocurrió. Entonces eso, y uno ahí dice, hoy estoy viva. Qué alegría. No sé si alegría vivir, porque el vivir no es alegre. Vivir es tragedia. ¿Ah? La tragedia. Vivir puede ser, claro, una tragedia que uno va a estar viviendo, puede ser parte de tu vida. La vida cotidiana es así, a veces días buenos, malos, ¿no? A veces acá, allá, uno ve el tarot, lo que le dice el tarot, etc. Pero es así la vida. Si no fuera así, sería una enfermedad también. Y eso es lo que uno trabaja. Eso es lo único que yo te voy a decir, que son piezas que tú las puedes pensar y, bueno, y parte de la persona también. De la persona que quiere hacerlo. Hay gente que le gusta escribir nomás. Otros le gustan pintar solamente. Uno escogió esto un poco más, digamos, más transversal. A mí por lo menos me gusta mucho eso, como somos también las mujeres. Yo digo que el arte es muy cercano a la mujer, porque pensamos de una manera 10 cosas al mismo tiempo y son transversales muchas veces, y si eso tú lo puedes trabajar, fabuloso. Puedes hacer un rompecabezas maravilloso. Sí, no se pueden dar consejos en realidad, es difícil, hay que vivir. Y ¿qué más? ¿Tú? ¿Quieres decirlo? Bueno, en este conversatorio igual hay algo sumamente importante que tú hiciste ahí como pregunta y tiene que ver con un asunto que yo no quiero dejar pasar de largo, en verdad, pero que es un campo específico que a mí igual me ha tocado reflexionar, discutir y estudiar, porque pienso que hoy día con las tecnologías el lenguaje de performance está en crisis, por un lado, pero no es solamente el lenguaje de performance, sino que es la presencia, el estatuto del cuerpo. Y el estatuto del cuerpo en performance es absolutamente así, es absoluto, es eso. O sea, la performance en representación es otro, un personaje desdoblado, pero cuando hay un performista que sale en acción, es el absoluto del cuerpo ahí, in situ, es el aquí y la ahora que es el clásico de la performance. Y es eso lo que hoy día está justamente en crisis, porque en este caso, hoy día, con la transmisión digital, el cuerpo se virtualiza y el espacio se digitaliza, o viceversa. El cuerpo se digitaliza y el espacio se virtualiza. Y ahí el cuerpo se diluye, pero se multiplica en flujos que tienen que ver con la recepción también de un tiempo multicrónico, que no es el tiempo de ahora, es el tiempo Greenwich, que dice, son las 7 y a las 7 es la performance. Tú transmites tu performance desde tu casa y simultáneamente la ven en China, que es otra hora, y la ven en Bolivia, que es otra hora, y así, el tiempo es otro. Y ahí entramos entonces en una relación muy compleja de entender la presencia de ese cuerpo in situ, de ese absoluto del cuerpo. Entonces creo que desde la reflexión de la performance hoy día hay que entender que la performance está en crisis justamente por haberse digitalizado el cuerpo, virtualizado el espacio, lo que no me parece mal, porque también da, digamos, para reflexionar en torno a la búsqueda de nuevos momentos. O sea, puedo ser absolutamente apocalíptico también y decir que la tecnología, que aquí, que allá, pero no, me ha tocado transmitir desde mi casa y hacer una performance desde mi pieza, y en esa oscuridad que nos tocó en el confinamiento, desde ahí hice performance. Y ese es mi escenario. Y ese escenario lo vio mucha gente en otras localidades del mundo simultáneamente. Y eso es interesante. Bueno, esa es una reflexión, así que digo, es fundamental de entender hoy día desde ahí la tecnología, lo que no es malo.
y hay que sacarle partido. Por eso también nosotros hemos decidido irnos hacia el digital y comprender que el online o la muestra de performance, de streaming, y que por ahí están transmitiendo vía Facebook, vía qué sé yo, todas las plataformas, tienen que ver con esta inmediatez y esta urgencia también de un cuerpo ya no presente, absolutamente virtual, 1 y 0, o sea, nada. Sobre eso mismo, una cosa cortita. A mí igual me da susto esto de lo virtual, en este sentido de las performances, porque en sí está muy guiado. Hay una cámara que está guiando esto. Me acuerdo de lo que dijiste del asunto del pelo, pero si uno estuviera presente, quizás a alguien le interesa más el pelo que cae al suelo, quién lo pisa, el ruido eso. Entonces, no están guiados, o sea, cada uno tiene unas sensaciones diferentes o parecidas, sí, pero no es guiado. Entonces, pero cuando hay una virtualidad donde hay una cámara que te está diciendo qué es lo que tienes que ver, eso es más complejo. Eso. En el caso, por ejemplo, bueno, el mismo tema de la digitalización y también me puse a pensar de la Mariana, también, ella se aprovecha mucho de esa instancia y a veces los resultados de la edición pueden potenciar lo que ella quería decir. Entonces siento que de alguna manera, esto está obviamente en proceso, no sabemos hacia dónde va. Yo creo que los performance, las acciones que son en algún minuto sí puede ser como dentro de lo que es la historia. La performance hizo con la pintura, hizo con el teatro, basificó o cambiaron formas, absolutamente. Entonces yo creo que, claro, es un punto que en definitiva no sabemos a dónde va, pero yo siento de alguna medida contrario, que sí, de alguna medida, cuando se ocupan estos medios, creo yo para fortalecer. Y obviamente el resultado puede ser totalmente distinto a lo planificado. Pero también tiene que ver el tema de la reproducción. Entonces ahí voy con la Mariana. Y hablaba un poco ayer en la noche, el tema de cómo una obra, tú la llevas a todos los países. De alguna manera pensando que puede tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el tema, no sé si me logran entender. Una situación de que puede lograr potenciar o no, o cambiar este medio, el resultado. Sí. Igual yo creo que hoy día lo importante, que también es parte de una reflexión a la que hoy día Carmen aporta fundamentalmente con el tema del archivo. El archivo hoy día es parte de una nueva institución en el arte, es parte hoy día del museo y a su vez también de otras instancias que se relacionan también con un archivo muchas veces con candado y otros archivos que no lo son y están abiertos también a un público, por lo tanto son democráticos. Y en ese sentido, claro, son distintas políticas, pero lo importante es que hoy día el trabajo de Carmen está reuniendo el despiece de muchos trabajos que aportan justamente a dar un correlato de una continuidad dispersa. Y ahí yo creo que aparece, como digo, la reflexión en torno al archivo. El archivo hoy día hay que pensarlo, no solamente desde la performance, sino que desde las prácticas de arte, pero también la performance trabaja fundamentalmente con el registro, porque en su condición efímera, muchas veces, claro, tú puedes volver a hacer una performance, pero que ya no va a ser la misma, va a ser otra cosa, que es lo que hablábamos anoche. Y en ese sentido, el registro de esa acción es lo que quedó como documento. Y ese documento en algún momento tendrá que repartirse, porque yo no lo voy a echar a la basura, eso no trabajo para eso, o sea, trabajo justamente para que la gente vea, por último, y se produzca conversación, discusión, educación. Y ahí está la clave entonces de este archivo. Lo que hay que pensar son las estrategias, las políticas internas, de dónde quiero ir, a qué archivo quiero ir. Tema complejo.
Sí, yo quería agregar también algo sobre si hemos pensado en esta diversidad de los lenguajes, por ejemplo, o las transformaciones de los lenguajes que van a otros lados. Pensar lo que es el paper hoy día, pensar lo que es la academia. La academia que en un momento estaba fosilizada, es decir, a través de todos estos lenguajes, a través de todas estas prácticas artísticas, estéticas, ha producido una nueva forma de escribir el paper, ¿no? Y muchas veces uno ve las estrellas que escriben paper, ¿entiendes tú? Hay estrellas, ¿ah? Hay un estilo de escribir paper también que no estaba cifrado desde una perspectiva más históricamente, ¿ah? Sino que ha incorporado también lo performático en lo oral, en presentar un paper. Yo conocí varias estrellas, ¿sí? ¿No? Que no les voy a dar los nombres ahora, que trabajaban la escenificación de la lectura forzosa, latera a veces, que había sido el paper antes, y cómo se modernizó eso, o se posmodernizó de alguna manera, y digamos, sacándose las joyas, por ejemplo, llevando hartas cosas, sacándose, de alguna manera descomponiéndose en la escena, ¿no? Para comenzar a leer un texto que también tenía claves que no eran las claves propias del lenguaje que se había utilizado hasta este momento. Entonces, la performa lo performático es algo que va desde todos los lugares, no solamente la performance específica de la que hace la performance corporal, sino que los políticos, ¿me entiendes?, tienen que cambiar su manera y tienen que también trabajar. Muchas veces han sido trabajados desde el teatro, pero hay otros artistas ahora que están acompañando a los políticos de ver qué es lo que mejor pueden decir, cómo lo dicen, y hay toda una preparación para entregar un discurso a la audiencia que sea actual, entre comillas, lo que digo, ¿no? Es interesante. Y eso también es performático, también es una performance. Y lo que yo estoy haciendo acá, para captar audiencias, es de alguna manera intentar decir con otros lenguajes lo que quiero decir, que a veces no es nada. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo interesante en no quedarnos solamente en el lenguaje a veces corporal que va diciendo todo, sino que traspasar estos lenguajes, a veces, claro, a lo cibernético, como dices tú, entrar en ese espacio que diluye lo corporal, pero también el cuerpo en escena, cómo comporta, cómo habla el cuerpo en escena. Eso quería agregar a lo que tú estabas diciendo. Hay una seducción, quiero decir. El cuerpo tiene deseos, emite deseos, y el receptor también lo está haciendo a su vez. Entonces hay una relación que se establece ahí muy interesante. Es como cuando uno va a seducir a alguien, ¿no? Y esa seducción de Baudrillard, uno puede leer la seducción a partir de Baudrillard, ¿no? Lo dice muy bien. Eso quería decir. Buenas, buenos días. Yo tenía una consulta a partir de una imagen que me surgió ahí, que yo creo que me impactó en lo emocional, que era la imagen de cortándose el pelo. Me imagino, yo lo relacioné con una experiencia sensible que usted contó, que era el cáncer, ¿no? Una experiencia que describió como horrorosa, y yo expreso mi respeto por haber contado la sensibilidad de eso, y en la incertidumbre del 50 y 50. Sí, también, claro, la pregunta poética es el presente, ¿no? Uno no escribe nunca en presente, siempre está escribiendo en pasado, porque el presente no existe para el escritor o para el poeta, sino como capturar ciertas cosas del presente, y tampoco existe el futuro. El futuro no tiene ninguna pregunta ni ninguna respuesta para un escritor. ¿Me entiendes? Para un artista tampoco. Un artista está en un lugar sin tiempo siempre, que no está ni allá, ni acá, ni acá,
Entonces, esa incertidumbre que yo la viví personalmente con respecto a estar en una encrucijada, un límite podría decirse, que también tiene que ver con la performance, estar en el límite o ir al límite, es decir, fue algo que muy poco descifrable, porque era una sensación de no pescar, por ejemplo. Cuando uno dice no estoy pescando, como en forma... A mí me encantan las palabras vulgares con las palabras más doctas, me han hecho súper interesantes. No te pesco, no pesco la enfermedad. Si voy a morir, me voy a morir en un hecho de... Ya es que está ahí, que no hay nada que hacer. Así que yo me fui en esa volada más bien. De seguir adelante con mi propia vida. Escribí un librito chico que se llamaba, hice el video en general y escribí un librito que se llama Maravillas Pulgares, ¿no? Porque tenía que ver con el aprecio de sentir el tacto en la escritura, ¿no? Como escribir, ese aprecio de escribir, a veces manualmente o a veces así, pero es como algo que se da acá nomás, que es la misma referencia que tenía yo con el pelo. Y tengo otro libro trabajando el pelo. ¿Y por qué el pelo? También, ¿por qué razón? Porque el pelo, según estudios posteriores ya, tiene ondas receptivas. Si yo me corto el pelo, probablemente te pierdas de muchas cosas a lo mejor, pero si lo tengo el pelo largo, mientras más largo, más recepciones hay. Tiene ondas el pelo, ¿no? Que emite señales, qué sé yo. Y eso está absolutamente estudiado ya, ¿no? Entonces, hay anécdotas también con respecto a eso. A unos ¿cómo se llama? A unos indios que eran, no sé si de qué país, canadiense, o les habían pedido para la Segunda Guerra Mundial, porque manejaban muy bien los códigos de camino, se sabían caminos, todo. Tenían un saber que nadie más tenía, que eran ellos, de manejar esos códigos. Cuando le cortaron el pelo, y ya lo habían contratado, se les perdió todo ese saber que tenían. Entonces, eso quedó bien interesante. Pero a eso es lo que voy, la incertidumbre es el estado natural a veces de un... A lo mejor es más sensible en algunos artistas que en otros, pero es una sensibilidad que está incorporada a tu vivir. Es decir, no saber qué va más allá. Y como uno no sabe cuando está enfermo si te vas a morir o no te vas a morir, estás en un estado de incertidumbre. Vives esa incertidumbre. Y eso es como para toda la gente que en términos sociales también no saben trabajo, ¿no? Casa, la cosa más práctica, pero también se transforma en una incertidumbre de hoy, de mañana y de futuro, sobre todo para las nuevas generaciones. Incertidumbre, bonita palabra. Bien, lo hemos pasado súper. Muy rápido el tiempo. Quiere la Lorenza, la veo por allá, Lorenza. No hay nadie con ustedes, también yo la tengo mucho respeto a ustedes hace muchos años, a su hija también. Soy Lorenza Illapán, soy artista mapuche, intérprete mapuche. Filache se dice Mapudungun, el ser performer, es un acercamiento a lo que es hacer acciones, gestualidades. Quiero hacer una reflexión, en realidad. Siento que desde mi trabajo es mapuche y es busca ser comunitario. A mí tengo la furia de que ojalá siempre los gestos fuesen así compartidos, el viaje, lo que hablábamos el otro día, esto de poder encontrarnos y tejernos con otros territorios.
Yo sueño que realmente todo esto sea asequible, que pudiéramos moverlo así como células. Pero políticamente nos niegan esto. Quiero contar la reflexión de que para el 8M a mí me invitaron varios colectivos de mujeres y disidencias a hacer ese cultrún que hicimos en la Plaza Dignidad. Y sabes que eran 500 grados de calor, yo estaba con mi vestimenta mapuche tradicional, éramos como 50 mujeres que hicimos el cultrún. Y yo lo que hice y propuse era hacer con arena y sal y todo lo blanco que encontráramos, cal, para que se viera. Y entonces me decían, pero si, ¿de dónde? Si quienes van a ver, van a ser las mujeres que están más cerca. Y de pronto yo estaba haciéndolo y veía estos pájaros electrónicos que me miraban desde arriba y yo decía, ¿de qué planeta se está yendo el cultrún? Era maravillosa la sensación de colectivizar nuestro cultrún. Era esa emoción la que decía, esto me va a dar un ataque al corazón, porque sentía que me iba a dar un ataque de emoción y de toda esa fuerza de mujeres y disidencias para el 8M. O sea, lo cuento como reflexión y a la vez también esa sensación de que tú dices que de alguna manera es autocomplacencia, pero a la vez también ese gesto político de que el otro se conmueva con lo que a mí me conmueve. Claro. El hecho de ese cultrún que yo estaba haciendo, transpiraba 1500 grados, sentía que me iba a morir. Y dije, me estoy muriendo, me voy a morir ahora haciendo el cultrún, pero era entre que un éxtasis, entre el calor, la emoción de toda la gente, el miedo a esos drones que me miraban. Y luego todo eso fue así como lo hicimos, tatuamos nuestro cultrún ahí en medio de millones de personas y eso salió para todos lados. Claro, es que voy como a ese extremo de que esta forma comunitaria de colectivizar la política, y por otro lado está esta sutileza de tu pelo, de cortarte el pelo y todas estas cosas que nos ocurren a nosotros los intérpretes, que necesitáis la técnica para que alguien esté viendo esa partícula y toda esa delicadeza, pero está el otro lado que ojalá pudiéramos sumarlo, colectivizarlo, esa política de gestualizar así. O sea, yo me siento muy agradecida, especialmente a la Mila, que yo la conozco hace tantos años, y a Gonzalo también, porque yo soy mapuche y elegí ser mujer mapuche, como elegí ser madre, también elegí ser performer. Y tengo que explicarlo muchas veces y radicalizarlo en los territorios. Bueno, en realidad esto quería decir, es una reflexión, y agradezco estar acá y escucharte, de verdad, valoro tu historia. Eso le pido. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que tenemos mucho que aprender todavía, mucho de nuestros ancestros mapuches, de la vida mapuche, de la vida colectiva mapuche. Nosotros tenemos mucho que aprender. Y ahí son ustedes los que nos tienen que enseñar a nosotros, ¿no? Colectivizar eso que tú dices, el cultrún, colectivizar esas sensaciones es maravilloso. Nosotros ya somos mapuches también, pero mapuches ya, digamos, occidentalizados, ¿entiendes? Entonces, interesante ahora que vienen estos cambios que estamos teniendo, de ojalá ver nuestro planeta. Los mapuches tienen mucho que decir a ese respecto, porque tienen una relación con la tierra de una manera que nosotros no la tenemos. Así que gracias por tu intervención. Bueno, lo hemos pasado bien, ¿no? ¿Qué más hacemos? Una performance. Ella trae una lectura, habíamos abordado eso, sí, trae una lectura y la vamos a escuchar porque es parte también de su performatividad, en su voz, en su enunciado, como poeta, y es lo que también nos emociona. Hay que emocionarse. Muchas gracias. No piensen por nada al mundo que voy a leer todo lo que ven acá en la mesa.
un ordenamiento que uno hace de las lecturas que uno nunca sabe. Y eso también es bien clave. Hay gente que, digamos, a leer algún lugar y lleva muy clarificado lo que va a leer. Yo nunca lo hago. Nunca sé lo que voy a leer. Siempre, te lo juro, me dejo llevar muchas cosas por intuición, por a lo mejor el desarrollo que uno tiene de lo que es la intuición. Muchas veces me dejo llevar por lo que quiero leer acá, sin haberlo sabido o haberlo visto antes. Voy a tener que sacarme un poco esto para poder leer, porque o leo así también sacado. Eso me ahoga mucho, eso es asmática. Voy a abrirlo bien, en aras de... Bueno, mira, yo ya los libros que yo he publicado, creo que todos los conocen más o menos, no todos ustedes, por supuesto, pero hay mucha gente aquí de mi taller que sí los conoce. Un taller que venimos haciendo, que están acá, que venimos haciendo el año 2016 y seguimos hasta ahora. Obviamente, digamos, recién habló Gastón, que es del taller, Luan, que está acá, Edith, que está allá, Viviana, no sé dónde está, allá, ¿entiendes? No sé a quién más está acá, Max, que está ahí, ¿no? Sí. El editor. Bueno, mucha gente que hubiera querido venir, pero está trabajando y no ha podido dejar su pega. Entonces, dentro de la lectura hay ciertas lecturas que para mí son rituales y que yo las recojo tal cual ustedes la van a ver desde una visualidad del acontecimiento, como lo es todo en el fondo. Este poema se llama, de texto más bien poético, se llama Barro. Y lo voy a leer. Este es el micrófono. Ahí, para que lo escuchen todos. Se veía luminosa una chatarra cruzar el desierto. Tenía la duda con el agua fría bajando el río. Eso no era más que un fierro viejo, como un sol para la iglesia de ella, de guarda. En la iglesia salieron los retratos, verás, los santos de las divisiones, y una virgen nortina diciendo esta posición al diligente, viendo con lágrimas en los ojos, viendo los ojos como tristes, llenos de sangre, inyectados en sangre, la Virgen del Norte, la Virgen de los poseídos, por Virgen de los bailes, le dicen de la tirana de julio el verano del alto. Lluvioso bajaba los bailes, viendo en medio del silencio, porque había bajado el barro, como una procesión de cuerpos embarrados y cosas embarradas, y casas llevadas, arrasadas por el barro, entreviendo entre medias capas del primer barro, capas de la segunda bajada del barro, capas de barro liviana, capas de barro, podía ver entre medio de villas y brillos y grillos y chayas del carnaval último, y villas y grillos y pelos y plumas y pieles, y la pilla, la Jessica, todo el barro en el ropero, los veladores, algunas cobijas que habían ido por mano, donde doña Erlina quedó adobe, esa mezcla suave, y salobre entrando salobre, salar las lágrimas del norte, en las arenas lloradas con inmensidad, capas de ponchos rojos llorada la casona vieja, fraguada de barro nortino, resortes del emporio estallaban en ondas siniestras en la nortina madrugada, bajaba salobre y el anillo estallaba, el sol en el dedo de la Marta, Mariana reciencito en matrimonial. Refulgía ese sol utópico en su dedo, brillante, dorado, y brillaba el cristal de una copa rota, el camión de Ramoncito el Cholo. En ese río de barro no se veía su figura en la ventana. Arrasados el barro, ese río de aguas cafecitas, iluminaba el sol un pedazo de pimentón verde, altisonante. Bajaban por la calle del poblado raudos, pasaban entre medio del barro un pescado de río iridiscente.
detrás de los muebles embarrados de la casa de los Mamani. Embarrados bajaban con ruido de barro, bajando la calle del norte. Bajaban las aguas embarradas, las guirnaldas tricolores, con un solo ojo negro abierto y sin vida, muerto, bajo el barro. 6 de ellos bajaron corrientitos enlodados. Se ve la rueda de la bicicleta y los cuerpos de los perros del norte, justito en la bajada del invierno boliviano. La ropita embarrada de lodo, la ropita de mi niña de añitos, era blanquito su vestidito, iba el plumón con ellos, los trajecitos de mi linda hijita y sus aritos de oro, recién inaugurados de su comunión, y el librito nacarado de los santitos y las flores de papel plateado. Brillaban en el barro, dolían los ojos de ver la bajada de las aguas cafecitas, norteña, ay, ay, aycito, aquí bajito corre la gata amarilla, arrasada, embarrada, se le ven los ojos abiertos, amarillos, como el sol del desierto. Muertos por las bajadas del invierno, que vino a caer mi maita pa' acá, con su guañito, y la TV viene, y vienen las linternas, y vino la ropa de cama, y la cocina, y las zapatillas, y las sillas, la mesa, el velador, el roperito entero. La casa, los plásticos del techo, se vino guardabajo, y corrimos del río, rezando, gritamos, Ave María, sálvanos de este invierno, que vino a caer, si apenas tuvimos algo en esta gran llorada del cielo, que ha embarrado nuestras vidas, mi mamita. Yo arrebatada de tristeza, con mis taquitos de barro asolada de lágrimas, puro llorar, varada los vi pasar, y se nos abrió el socavón y el aluvión, y nadita la tierra se los tragó, y yo vi de este aluvión, días y noches en pura agüita corrí, sin calzones, salpicada de barro por el cuerpo, corrí, detrás del Nacho, que desapareció esa noche negra, más negra, vi de negro, azulado, tinte, y lágrimas ennegrecidas de tanto arrullo, y cayeron en el desierto abajo, y se sacaron toditas mis lagrimadas llorando secas, los retratos de la familia, el Juanco con el bigote recién cortado para la boda, con la Elcira arrebatada de su historia, el pico del periquito, las lanitas de las llamitas recién hechitas por las manitos, de las tiitas del alto, cubiertas por el agua café, iban ante mis ojos, espesando el agua. A llegar en barro, el burro, se le veían sus 4 patas pasando por el ojo, como si nos diéramos vuelta en la cama y empezara otra vida, la cuna de la guaguita, quien le regalara la cuadra para la niña, esa niña de mis ojos que vino a nacer la noche del barro, rosa, alba, de cachete rojito. La alcanzaron a salvar antes que arrasaran el resto, que iba desapareciendo ante mis ojos, que vi del desengaño de este suelo, que nos cobijó años, cuando arrancamos del otro aluvión donde perdí a toda mi familia. Solo quedó viva la del Toñuco, y nos arrastraron Palinti, siempre sale y alumbra. Pero ese día salió y relumbró la madrugada, al mediodía, era puro fuego. Son 3 poemas que voy a leer, este otro. Es como nuestro país, ¿no? Lo que va cayendo. Los retratos quedaron colgados son las fotos de mi familia después del derrumbe. Quedaron tatuados en mi corazón para que me dijeran, no llores, te acompaño cuando camines de regreso a la casa, que no está. Y quedó inmóvil, recorro sus rostros y miro hacia arriba. Se ve al lado mi padre, que ya se había ido, y mi hermana y los hijos. Abajo los escombros, una peineta para la trenza de la niña, la taza del té,
y la excavadora levanta para vislumbrar los cuerpos. Es su obligación sacar cuerpos. Y yo no quiero ver cuerpos bajo los escombros, una pata de la mesa, una cinta de un vestido güero, café de tierra seca después del derrumbe, mamá, abuela, hermana, un enagua en tierra, una botella de cerveza, unos soquetes, se me aprieta el pecho, una convulsión, algo colapsa en mí. La única sobreviviente, por desgracia, se me ocurre que es la hora del té y que jugamos en la mesa de antaño. Se cayó, se derrumbó la casa, las paredes se ladearon y se fueron cayendo los pedazos del muro, a veces ese día, otros días, una semana, un año, mas todo eso en Valparaíso. La niña reía y la mamá le lavaba el poto rojo de cocido. La niña dormía y saldría con la mamá a dar su vueltita por la plazoleta y sin pensar miró para el lado. Vi el retrato del pasado de sus padres y se le recogió el corazón. Vino a dar una vueltita a este puerto de su corazón. Antes de emprender el viaje a su ciudad, pensé que bien que su madre y su hermana separadas, al menos tenían casa grande en el cerro de Valparaíso, el cerro de su vida de niña, recorriendo los cerros. El mariposa, no, es que estaba a la subida, volaban las patas, hasta que llegó el flaco y me robó un corazón alegre y rojo de pasión. Me enamoré loca por los rincones taciturnos de la bahía, sin destino, más que el mínimo derecho de amar a los cerros del puerto, mirando el mar, ese mar que me bañó tantos suplicios. Tanto fuego corría el remojón, cuando asomaba el tiempo estival, y nadaba bien la única valiente que se atrevía a llegar a la balsa. Y yo, oteando el mar, bajé a la bahía a dar una vuelta, y se cayó un muro, me lo contaron luego al desplome. El mayor oteando un mirlo, no me atreví a mirar. Escombros, soñar, tanto y tanto, fija en el derrumbe, mira, Estercita, flaca, bonita. El papa serio, enojado, qué sé yo, el viejo bajo los escombros, tieso, molido, con el sesgo fruncido en la muerte del aguacero. Mi hermana Lía y mis sobrinos unidos por el barro, los escombros, pedazos de silla, mesa, cama, secretos guardados. Quedaron en la varela fotos de un segundo flash, de algún momento despreocupado de la vida, pegados en los sueños, pegados imágenes en medio de las grietas del tiempo de un yeso viejo, las fotos sujetas por los clavos, con moho, mi ojo. Mis ojos miraban atenta a cualquier detalle del derrumbe, allá en el puerto más lindo de Chile. Y para terminar, teatro, ¿no? Y sonaron las quenas y los acordes de las guitarras cantaron a Ho Chi Minh, el estratega más grande de la historia, y se sumaron lágrimas desde todas las regiones, y mujeres de negro lloraron al sonar las notas de la plegaria del labrador, cuando se vieron y escucharon en los plazas y los valles y las montañas las letras de Amanda. Lloraron los ríos de lágrimas, y sus cantos en las calles vieron el cuerpo sin manos. Todas lloraron buscando sus manos en todos los rincones del país, y la Llorona encabezó la marcha más larga de Chile, en la promesa de buscar en las gavillas, en los juncos, donde anidan los flamencos, los lagos y las montañas, como señal de búsqueda, hasta encontrar las manos del labrador de besos. Bueno, esa es una lectura de una parte de los ritos que hemos venido viendo. Muchas de ellas son a través de imágenes que yo veo en la televisión, ¿no? Una casa que se derrumbó en Valparaíso y que efectivamente quedaron los retratos de toda la familia, que fue terrible. Cosas así son las que yo escribo, ¿no? Cosas que pasan
cosas que suceden, como el pelo que ustedes vieron ahí. Yo escribí y hablé del pelo de forma natural. Todos los peinados que me había hecho en mi adolescencia, ¿no? Y los fui contando mientras hablaba y todo el maltrato que recibí por culpa de mi pelo. ¿Qué culpa tiene el pelo? Pero recibí mucho maltrato. Y luego, ahora estoy escribiendo un libro justamente de ese tiempo, de mi edad adolescente, que veía películas y corría a mi casa a hacerme el mismo peinado que le había visto a la estrella de la televisión, del cine. Ese deseo de ser otra, de tener otro pelo, ¿no? Nunca pensé ser rubia, eso sí, pero sí hacerme el mismo peinado que una rubia, el peinado gato que estaba de moda, que se hacía arriba esto, y era una rubia, una actriz rubia, muy rubia, con un pelo muy liso, y yo tenía así el pelo. Entonces, compaginar eso era dormir toda una noche con el pelo apretado. Bueno, miles de cosas que son divertidas, que son parecidas historias interesantes, pero tienen esa cultura de la juventud de mi época, de los años 60, 70, 80, y que tienen que ver con esa moda impuesta por la modernidad a las mujeres que tanto daño nos han hecho, a su vez. Pero que también era la moda en la estética. También aprendimos estética, a hacernos cortos, pelo, y arreglarnos un poco, ¿no? Queriendo ser siempre otra. Eso. Muchas gracias por escucharme. En verdad, sí, es parte, yo diría, de este programa con una convocatoria que marca también un precedente en esta instancia como es la Trienal, que también es una de las primeras actividades en el contexto cultural que se hace convocando a público y tomándonos la calle. Es la primera actividad presencial después de más de 18 meses, más o menos. Y por ser Carmen Berenguer, una persona muy cercana también a la Universidad de Talca, a la editorial de la universidad, nosotros hemos publicado 2 libros de Carmen, y hay un libro particularmente que quiero destacar, porque fue el mismo Pedro Lemebel y la familia de Pedro Lemebel, una vez que falleció, que pidió que fuese Carmen Berenguer la editora del libro de crónicas de Pedro Lemebel por el Premio Iberoamericano de Letras que otorga la Universidad de Talca. Y eso yo lo quiero reconocer públicamente porque es una labor que hizo Carmen, la selección, la edición, el prólogo del libro de las crónicas de Pedro Lemebel. Así que por eso, muchas gracias. Gracias.